Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos en medio del pecado, alejado de ti, estamos en medio de todas las iniquidades y todos los pecados de este mundo. Tú tuviste misericordia de nosotros y fue Jesucristo que el castigo y juicio eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Él. Y con su preciosa sangre que derramó, has limpiado nuestros pecados eternamente, nosotros sin ningún mérito. Tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir sirviéndote y llevando a cabo tu voluntad, haciendo la obra en la iglesia. Señor, toda esa gran gracia te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. En esta hora sabemos y creemos de que tú estás con nosotros. Debido a esta pandemia del coronavirus, nosotros no podemos reunirnos libremente y estamos teniendo una serie de dificultades, pero en medio de esas dificultades nosotros vamos a confiar más en ti, Señor. Vamos a obedecer más tu palabra y el resto de nuestras vidas, que podamos vivir predicando tu evangelio, que podamos vivir conforme a tu voluntad. Tú que nos miras a cada uno de nosotros y con tu santa mano, Señor, nos sustentas, y con tu gracia y con tu amor y con la palabra de la verdad, tú nos sustentas cada vez más, y que en el camino y en tu camino, Señor, no caigamos. Señor, te pedimos de que nos guíes también, que nuestra vida en este mundo, que no sea en vano para tus ojos, sino, Señor, que sea todo lo que hagamos gloria para ti, para que podamos vivir una vida obedeciéndote, Señor. Te pedimos de que nos sustentes, tú que nos das la palabra que necesitamos, nos enseñas el camino de la verdad, el camino por donde ir en esta hora, Señor, la palabra que no quieres dar, para que podamos vivir firmemente delante de tu palabra, amándote, Señor, y poder obedecer tu palabra. Señor, te pedimos de que nos guíes. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos de que las cuides y las protejas a cada una de ellas, y que en medio de esas dificultades, que puedan aún así todos los hermanos y hermanas confiar más en ti, y que su fe sea cada vez más fuerte para que tú los puedas guiar, Señor, y los sustentes con tu santa mano y tu santo poder. Todo esto lo dejamos en mano del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Efesios. Efesios, capítulo 5. Del 31. Y 32. Voy a leer yo. Efesios, capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Hasta aquí. Al ver que Dios nos ha salvado en estos últimos días y las plagas que estarán presentes en esta tierra en los últimos días de que el Señor habló, el tiempo que podemos permanecer en esta tierra es mucho más corto, y el día en el que el Señor vendrá nuevamente está demasiado cerca.
lo estamos sintiendo. La iglesia primitiva mantuvo su fe y predicó el Evangelio a pesar de las muchas dificultades, persecuciones y tribulaciones que tenía. Ahora, incluso en los últimos tiempos, ahora mismo estamos viviendo también un momento difícil, ¿no? Y una vida en obediencia también, en el que estamos manteniendo nuestra fe en muchas dificultades, dependiendo también de cada región. No deberíamos hacerlo si descuidamos o engañamos nuestra propia vida en fe, debido a algunas pequeñas dificultades que tenemos, ¿no? Cuanto más problemas, tribulaciones y dificultades tengamos, más tenemos que confiar en el Señor, más tenemos que obedecer la palabra del Señor y tenemos que sentir más de que no podemos vivir sin la protección y el poder del Señor y ser más fervientes a la hora de vivir una vida en fe y en obediencia en el Señor. Por lo tanto, debemos asegurarnos de poder estar ante el Señor sin vergüenza alguna, como una persona verdaderamente salva, ¿no? Vamos a seguir continuando con el mismo tema sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Vamos a seguir hablando sobre esto. Hoy me gustaría hablar con todos ustedes bajo seguir, ¿no?, el título, la vida y estamento de un cristiano renacido. Nosotros sabemos que nuestra salvación es tan grande y tan preciosa. Y los que han recibido la salvación aún viven en esta tierra con la gente de este mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos diferentes esperanzas, tenemos identidades diferentes, propósitos diferentes, y todo es lo nuestro, todo es diferente a la gente del mundo, ¿no? No es natural que sean completamente diferentes, no similares. Así que sobre el estamento de un cristiano nacido de nuevo, nosotros tenemos que vivir una vida digna de ese estamento, ¿no?, de esa identidad, y tenemos que vivir ansiosamente nosotros, decir que somos cristianos en palabras, ¿no?, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que tenemos la esperanza para entrar en el reino eterno, pero si esa vida no es tal cual como esa persona dice, puede ser una gran mentira, ¿no? Porque si vemos en San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser tan perfectos como nuestro Padre que está en los cielos? Pensamos de que eso nunca puede suceder, pero es lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide a nosotros. Porque el Señor nos ha prometido a nosotros una vida eterna y una gloria eterna en el reino de Dios, ¿no? Por lo que nuestras mentes y nuestros pensamientos, ¿no?, lo que decimos y lo que hacemos es que debemos de llegar a ser más y más semejante a Dios. Entonces, cuando el Señor venga, se convertirá como el Señor y serás glorificado y santo como Dios y entrarás en el reino. Con eso en mente, nosotros tenemos que continuar aprendiendo sobre el estamento o identidad de un cristiano nacido de nuevo y qué tipo de vida se tiene que ajustar a ese estamento, ¿no? ¿De qué sirve simplemente aprender y saber, ¿no? Nosotros necesitamos poner esto en práctica en nuestras vidas. El estamento cristiano, hemos hablado de muchas maneras en las pasadas palabras, pero entre las cuales son las más preciosas y las más bellas de los estamentos, ¿no?, es que somos hijos de Dios y de que somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo, ¿no? Somos la esposa de Cristo. Dios se convierte en nuestro Padre, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, Cristo se convierte en nuestro esposo y nosotros nos convertimos en su amada esposa. Así va la cosa, ¿no? No solo
nosotros ser hijos de Dios, herederos de Dios, no solo es que hayamos recibido la vida de Dios, sino que somos herederos de Dios. ¿Mm? Si eres hijo, eres heredero de Dios, ¿no? Para heredar el reino y la gloria de Dios con Cristo. ¿Mm? La esposa de Cristo es la pareja de amor de Cristo, ¿no? Y también será glorificado con Cristo. ¿Cómo se convierte un esposo así, haciéndolo bien y en un presidente, ¿no? Entonces, la mujer se convierte en la primera dama y cuando te conviertes en rey, eres la reina, ¿no? El estamento del esposo de la esposa es conforme al estamento de su esposo, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos la esposa de Cristo, es que somos los seres más amados de Cristo y continuamos siendo amados y pronto entraremos en la gloria con Cristo en Dios, ¿no? Una persona que tiene ese estamento especial para entrar en la gloria de Dios. Hay una persona más preciosa que el hombre, ¿no? Que es el ángel. Los ángeles fueron creados antes que los hombres, e incluso cuando se hicieron ángeles, tienen un propósito de Dios. Pero los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Cuando una persona vio en el capítulo 1 de Job, ¿no? Cuando está escrito, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ¿no? Hay gente que piensa, los hijos de Dios, entonces está diciendo que los ángeles son hijos de Dios. Eso es porque no conoce bien los detalles, ¿no? No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Eso significa que son seres espirituales al fin y al cabo. Los ángeles, hay que nacer de nuevo para convertirte en un verdadero hijo de Dios. Llamar a los ángeles como hijos de Dios no, es diferente, ¿no? Es totalmente diferente, porque de que nazcamos de nuevo si seamos hijos de Dios, no hacemos a Dios como un hijo, ¿no? Son hijos de Dios en el sentido de ser divinos como Dios, ¿no? Tienen que saber discernir estas cosas, no se equivoquen. Por eso, un ángel no ha sido creado especialmente por algo, pero los ángeles no pueden ser hijos de Dios y tampoco pueden ser la esposa de Cristo. Por eso, en el primer capítulo de Hebreos, si vemos, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Primero, cuando Jesús vino a este mundo, vino como un hijo unigénito, ¿no? Pero cuando regresará, ¿por qué dice que vendrá como primogénito? Porque antes de que muriera Jesús era unigénito hijo, pero después de resucitar, ¿qué dice? Que han nacido en el Romanos 8, ¿no? Que nacerá como primogénito. Por eso ahora nosotros somos hermanos e hijos de Dios, de Jesús en Jesucristo, ¿no? Cuando un ángel adora al hijo primogénito, ¿por qué no adorar a sus hijos pequeños también, no? Si vemos en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, a los herederos de la salvación no son todos espíritus ministradores, como dice la palabra. El ángel, la salvación que hemos recibido nosotros, la piensan de manera especial, ¿no? Como dice también en la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Que está registrado en 1 Pedro 1. Y seguramente los ángeles nos tienen mucha envidia, probablemente, porque nosotros somos hijos de Dios, somos las esposas de Cristo. Un rey, cuando se sienta en lo más alto de un país, tiene muchos sirvientes, ¿no? Sin embargo, es diferente a la reina, ¿no? Cuando el rey se sienta alto, en un lugar alto, el sirviente no se puede sentar a su lado, pero la reina sí que se puede sentar orgullosamente, ¿no? Nosotros somos la esposa de Cristo y la esposa del Rey de Reyes, que es Cristo.
Hay muchas palabras que están escritas así en la Biblia. El propósito y el plan sagrado de Dios es que Dios creó a la persona a su imagen y semejanza, como pareja de amor de Dios. ¿Qué propósito y plan tiene? Es para crearlo como pareja de amor de Dios. En el jardín del Edén había muchos animales, pero ninguno de esos animales era el compañero de pareja de amor de Dios. Tiene que ser la misma persona que él, una pareja de amor, ¿no? El primer propósito de crear al hombre según la imagen y semejanza de Dios es para ser objeto del amor de Dios, para ser glorificado conjuntamente con Dios y para que se convierta como Dios. Por esa razón lo creó al hombre. Si vemos en 1 Corintios 11, 7, ¿no? Él dijo, pues el hombre, él es imagen y gloria de Dios. Adán, en el jardín del Edén, el rey que gobierna este universo, era el modelo de Cristo, ¿no? Por eso si vemos en Romanos 5, 14, Adán, el cual es figura del que había de venir. Sin embargo, en el jardín del Edén, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, desde el principio, hubiera sido bueno hacer hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿no? Pero si vemos en Génesis, capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó, pero el orden de la creación de hombres y mujeres es diferente. Primero hizo a Adán, y luego, como no le gustó al Señor de que Adán estuviese solo, y por esa razón hizo a una mujer para ayudarle, ¿no? Hizo a Eva. ¿Y Adán qué es? Adán, hombre, pues él es imagen y gloria de Dios. Si vemos en Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Jesús es Dios, pero en carne y hueso. Es la imagen del cuerpo de Dios. Dios apareció en forma de hombre, ¿no? Y Jesús es igual a Dios. Entonces, Adán estaba solo, significa de que Dios estaba solo, ¿no? Dios no tenía pareja de amor. Tenía muchos ángeles, pero ninguno de esos ángeles puede ser compañero de pareja de amor de Dios. Son simplemente ministradores, ¿no? Son seres espirituales. Por eso el propósito de hacer un ángel y el propósito de hacer a las personas son completamente diferentes. Así que el hermoso jardín del Edén que creó Dios y luego muchos animales que habían allí, y el Señor le dijo a Adán que los gobernase y los protegiese, ¿no? Es decir, que el rey del huerto de Edén era Adán. Es una miniatura de Dios que crea y que está gobernando este universo. Y hacer una ayuda para Adán, es decir, es para construir una pareja de amor. Por eso su nombre es la imagen y gloria de Dios. Entonces una mujer hecho como pareja amorosa de un hombre se refiere también a una relación entre Dios y el hombre, ¿no? Un hombre y una mujer, un hombre, una esposa y una esposa. Está hablando de la relación entre Dios y el hombre, al fin y al cabo es para enseñarnos esto. Entonces Dios tenía un propósito muy especial en la creación del hombre. Ayuda idónea, ¿no? Entonces, ¿qué habrá ayudado Eva? ¿Le habrá hecho la comida, la cena? No había necesidad de hacer comida. En el jardín del Edén no se comía. No se come así como... Se le lavaba la ropa. Necesitarán ropa, ¿no? Para lavarla, ¿no? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ayuda idónea se refiere a que puedan darse y recibir amor el uno y al otro, ¿no? Las personas fueron creadas según la imagen de Dios, ¿no?
Y como está escrito en la palabra, Dios es amor. Significa que Dios necesita una pareja de amor. Pero cuando creó a Eva, es diferente a la forma en la que creó a Adán, ¿no? Hizo que Adán se durmiera muy profundamente. ¿Y cuán profundo se quedó? De que el Señor le sacó una costilla, ¿no? Y con esa costilla hizo a Eva. Es decir, se quedó dormido hasta un punto en el que no se dio ni cuenta de que el Señor había cogido una costilla para crear a Eva. Es como si fuese como si hubiera quedado anestesiado, ¿no? Una anestesia general que reciben las personas cuando necesitan una cirugía mayor, ¿no? Y no tienen sensación. Seguramente Dios realizó una cirugía mayor a Adán para crear a Eva. Por eso, Eva no nació así sin más, sino que nació a través del sacrificio de Adán. Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿no? Más tarde, Dios nos mostró que Dios vendrá como hombre y que Jesús morirá en la cruz y que será apuñalado de una lanza derramando su sangre y con esa sangre ha comprado a los hombres y los ha convertido en su amada esposa. Eso es lo que ha mostrado Dios previamente, ¿no? Entonces, cuando Adán estaba dormido profundamente y se despierta, ¿quién está enfrente de él? ¿Quién? Señorita Eva, ¿no? Está sonriendo, ¿no? Y Dios se la habrá llevado a Adán, ¿no? Diciéndole, aquí está tu esposa. Y a Adán le encantó. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿no? ¿No? Los huesos de los huesos, ¿no? Como dice, ¿no? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es un gran misterio. Ahora, por eso las palabras que acabamos de leer, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida, ¿no? Aquellos que fueron salvados por la muerte de Jesús en la cruz después de su resurrección, ahora todos los creyentes nacidos de nuevo son las esposas de Cristo. El Señor nos mira y mientras ve a las personas salvas, el Señor nos dice a nosotros, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso, nosotros, los cristianos, ahora somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos parte del cuerpo de Jesús, somos vida. Por eso, cuando un esposo ama a su esposa, ¿no? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿no? El Señor nos conoce como parte de la vida y nos ama mucho, ¿no? Por eso a los santos salvos y Cristo el esposo de la iglesia, ¿no? Y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como un hombre y una mujer se aman y se convierten en uno. Los salvos son en el Señor, se ha convertido en el Señor en uno, ¿no? Este es gran secreto, ¿no? Nosotros, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nosotros debemos de saber esto con seguridad. Entonces, nosotros, las personas salvas, nos convertimos en la esposa de Cristo, de acuerdo con el plan y propósito sagrado de Dios. Pero ahora, como sabemos, desde la época de Adán, los humanos traicionaron, rechazaron el amor de Dios, sirviendo al diablo en lugar de servir a Dios. Entonces, por esa razón, Adán fue expulsado del huerto de Edén y su comunicación con Dios fue cortada. La pérdida de comunicación con Dios significa que la relación de amor se ha roto, ¿no? No importa cuánto una madre ama a su hijo, cuando muere ya no puede amar a su hijo. Tienes que enterrarlo, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
El hecho de que los humanos murieron tan pronto como cometieron un crimen, o sea, como pecaron, perdón, significa que han perdido su relación con Dios. Ahora ha perdido su calificación para vivir con Dios. Lo han echado del jardín del Edén. El jardín del Edén es un modelo del cielo eterno. Ha perdido la calificación para entrar en el reino de Dios. Y los descendientes de Adán tuvieron que vivir y morir. Todo tipo de dolor y sufrimiento en una tierra maldita a causa de sus pecados. Pero Dios nunca no dejó así sin más al hombre, ¿no? Fue expulsado del jardín del Edén, pero el amor de Dios seguía detrás, ¿no? Por eso, ustedes como saben, después del diluvio, hubo momentos en el que no había personas buscando a Dios al construir la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. Pero el Señor no los dejó así sin más, sino allí en medio de la Torre de Babel, una familia que era idólatra. Eligió a una persona, Abraham. Eligió a Abraham y la descendencia de Abraham como el pueblo escogido de Dios, los israelitas, ¿no? Entonces, en esta larga historia de aproximadamente 2000 años, la historia de la nación de Israel fue gobernada especialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo amaba a los israelitas, sino que los israelitas dijeron que entre todas las creaciones de este mundo, Dios es más precioso que todo el mundo, de que las personas, ¿no? Porque estimado seré en los ojos de Jehová. De todas las creaciones creadas por Dios, solo una fue creada a imagen de Dios, que es las personas, ¿no? Y las personas que han sido creadas a imagen de Dios, el Señor cuánto las ama, cómo las gobierna y cómo aman a esa persona, a esa imagen creada por Dios. Y por esa razón el Señor, para mostrarnos esto, eligió al pueblo de Israel, por lo que toda la historia de la nación de Israel no termina con la historia de esa nación, sino más bien quién es Dios, cuánto ama Dios a los humanos y qué está tratando de dar Dios a los humanos y cuánto ama Dios a los humanos. El Señor todo eso lo mostró a través del pueblo de Israel. Entonces, Dios escogió a la nación de Israel y les dijo a los israelitas: Israel, yo soy vuestro esposo. Dios dijo que la nación de Israel es la amada esposa de Dios. Dios dijo que era su esposo. Ahora que la relación entre marido y mujer no es algo tan sencillo. Es un tema muy importante. Por eso, en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Al pueblo de Israel, porque tu marido es tu hacedor, ¿no? Esto no solo se lo dice al pueblo de Israel, sino a todas las personas creadas por Dios. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y Él nos dice a nosotros: yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. ¿Y esto no es algo asombroso, hermanos? Si vemos en Jeremías 31:3, como dijo la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, ¿no? Misericordia, ¿no? Nosotros a veces desobedecemos y hacemos cosas malas, pero aún así el Señor no nos abandona, ¿no?
¿Cuánto aman los padres a sus hijos? Incluso si los hijos hacen algo mal, ellos tienen misericordia de sus hijos, lo aman. Siguen teniendo esperanzas, quieren que su hijo vaya bien. Por eso, si vemos en Oseas 2:16, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, mi Señor. ¿Cuándo será ese día? El día en el que el Señor nos salvó, el día en el que nosotros fuimos salvos. Si vemos en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tan pronto que recibimos la salvación, sabemos que Dios nos ha salvado y que nos ha dado la vida eterna y que Dios es nuestro Padre. También de que Jesús es nuestro esposo. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿No es algo sorprendente? Necesitan saber esto. Nosotros, ¿cómo nos atrevemos a ser hijos de Dios, herederos y esposas de Cristo? Dios dice que es así. Entonces, ¿qué van a hacer? Si Dios dice que es así, ¿qué pasaría si algún rey fuera a un lugar con huérfanos muy pobres, que no tienen padres, que niños abandonados, que son tomados de todas las partes, y encuentra un pobre huérfano a una mujer fea, huérfana, ¿no? Y le dice, sígueme. Por lo tanto, la baña, le da buena ropa y ahora le dice, tú eres ahora mi esposa. ¿Qué pasaría esto? No habría tan cosa así en este mundo, no lo sé, no estoy muy seguro de todas formas, pero el Señor nos sacó del pecado, de la basura del pecado, ¿no? Nos tuvo misericordia a nosotros, nos amó a nosotros, y con su sangre nos salvó, y con su palabra nos santifica, nos limpia, y nos ha convertido en su esposa. ¿Lo entienden? Tienen que creerlo. Si en la Biblia está escrito así, esto no es algo que digo yo. Y ahora, hasta el resto de nuestras vidas, y hasta que entremos en el reino de Dios, Él nos guía con el amor y la verdad. Por eso si vemos en Oseas 2:19, como dice la palabra, y te desposaré conmigo para siempre. Dios está desposado. Esto no es primera palabra hablada hacia los israelitas, sino a todos los santos salvos. Incluso los israelitas, si no han recibido la salvación, no pueden ser tampoco la novia de Cristo, la esposa de Cristo, ¿no? Si ellos mataron a Cristo, si fueron los que estuvieron en contra de Cristo, ¿no? Se refería a aquellas personas que recibirán la salvación más tarde, de que me desposaré conmigo y te desposaré conmigo para siempre. ¿Pueden imaginar esto? Esto no es palabra de un estafador, ¿eh? Es la palabra de nuestro Dios Santo, ¿no? La palabra del Señor. Dios nos salvó para convertirnos en su esposa, en su amada esposa, la amada esposa de Cristo. Es difícil de creer, pero es verdad. También es genial que nos hayamos convertido en hijos de Dios, ser esposa de Cristo, ser pareja de amor de Cristo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Que nosotros somos huesos de sus huesos y carne de su carne, del Señor, ¿no? Por cierto, los israelitas dejaron de servir a Dios, adoraron a ídolos, sirvieron a otros dioses, abandonaron a sus esposos y se convirtieron en mujeres depravadas, ¿no? Sí, el Israel, ¿no? Dios le dijo a los israelitas que habían abandonado a su esposo.
¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Un hombre y una esposa y una mujer ahora están casados, pero su esposa le gusta y sigue a otros hombres más que su esposo. Entonces ¿eso le gustaría a su esposo? Yo escuché una historia, un hombre en Estados Unidos decía que mi mujer era tan preciosa y tan hermosa y tan bonita y tan encantadora que a muchos hombres le gustaban. ¿No está bien? ¿Eso está bien? ¿De verdad? Una persona que está completamente loca, ¿no? Dios nos amó con toda su vida y nos salvó. Así que ese amor es un amor infinito. Es un amor que vamos a vivir juntos para eternamente. Sin embargo, si una persona creada a imagen de Dios, no una persona salva sirve a otro Dios, ¿a Dios le gustaría? No, no le gustaría. Dios es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque ama. Incluso un esposo no tiene celo de su mujer, de que su mujer le gusta a otro y no tiene celo. Entonces eso es porque hay algo mal, eso no es amor verdadero, ¿no? Seguimos en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso fue dicho a los cristianos nacidos de nuevo. Cuando los cristianos aman el mundo y se sienten atraídos por él, es como una persona que comete adulterio. Es decir, se convierte en enemigos de Dios. También si vemos en Santiago 4:5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo, cuando nosotros amamos al mundo, se pone celoso el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ama a nosotros. ¿Debería hacerlo a su propia conveniencia, ya sea celoso o no? No, no puede. No debemos traicionar ese amor que tanto nos ama Dios, ¿no? Dios eligió dar a los israelitas el amor y la gracia de Dios y bendecirlos. Pero ellos traicionaron a Dios, adoraron a los ídolos y confiaron más en poderes extranjeros que Dios. Y por esa razón, así Dios trajo la ira y el castigo sobre los israelitas. Y eso está todo en la historia de Israel. Y eso el Señor nos lo enseña directamente. Por eso si vemos en Salmo 73:27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Si mi corazón deja al Señor, ¿no? Deja a mi Señor, es como si fuese una mujer adúltera. Si su corazón deja a su esposo y sigue a otro hombre, entonces, ¿eso qué es? Es una mujer adúltera, ¿no? Sin embargo, si vemos en Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, a una se han corrompido. Es decir, no había nadie que estuviese encontrando a Dios, no había nadie que estuviese haciendo el bien, sino estaban haciendo todos el mal y ellos mismos se convirtieron en enemigos de Dios. Eso es la figura humana que abandonó a Dios, ¿no? Pero el Señor no se dio por vencido con la mujer depravada que abandonó a Dios. Y el Señor le pidió y espera que se arrepienta y que regrese a Dios.
Por eso si vemos en Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque habían dejado a Dios y por eso el Señor le dice que vuelva. Si vemos en Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo sanaré su rebelión. Y también los amará de pura gracia. Es que los amará sin escatimar nada, al fin y al cabo. Significa eso. A una persona que amas, amas con puramente, ¿no? El Señor nos ama a nosotros. Por eso el Señor dice que volvamos, que regrese. Si vemos en Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Porque yo soy vuestro esposo, ¿no? Es una palabra muy sorprendente, ¿no? A estas personas caídas, personas que habían dejado a Dios, el Señor les dice que vuelvan. Seguimos en Isaías 44:22. Yo deshice como la nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No, esto solo se lo dice a los pueblos israelitas, no, a todas las personas del mundo. No importa qué pecado hayas cometido, no pasa nada. Como sabemos, hay muchas personas que no las personas que por tener muchos pecados o por tener poco van al infierno, sino por no aceptar la salvación de Dios, ¿no? Por rechazar el amor de Dios, por eso van al infierno. Por eso, el Señor perdona a la mujer adúltera, a la mujer depravada, que el Señor espera que regrese, que se arrepiente, porque el Señor lo ha perdonado todo. Yo vi una película en una televisión, no me acuerdo del título ya, y cómo se llama esta película. Se dice, va sobre que un hombre en Europa una vez amó a una mujer, y la mujer era bailarina, y los dos realmente se amaban. Pero cuando comenzó la guerra, este hombre fue al ejército, no habían bodas, solo se amaban, ¿no? No se casaron ni nada, pero después de un tiempo recibió un aviso, la novia, la mujer, de que había sido asesinado, ¿no? Cuán desesperado era de que ese hombre que amaba tanto muriera, ¿no? Entonces esta mujer se cayó, ¿no? Y se depravó ella misma. Se convirtió en una prostituta, ¿no? Ella a los soldados que regresaban del campo de batalla los engañaba, ¿no? Para ganar dinero y vivir libremente. Se convirtió en una mujer muy, muy depravada. Pero después de un tiempo, este amante que amaba antes volvió porque estaba mal escrito, no lo habían asesinado, ¿no? Estaba incorrecto la transcripción de la muerte, ¿no? Entonces se encontró otra vez con ese hombre. Este hombre seguramente no lo sabía. Entonces, este hombre le decía a la mujer, oye, vamos a casarnos. Y como lo decía tan repetitivamente, al final aceptaron, ¿no? Y entonces, en el día después de hacer la boda, que fuesen a su casa inmediato, y entonces se fue con esta mujer con él. No sé dónde era. Este hombre era el más rico de ese pueblo, de esa ciudad. No era una casa así sin más. Entonces invitó a muchos amigos a la boda y dar un banquete hasta tarde, ¿no? El esposo tenía ese pensamiento. Y esta persona que se convirtió en la esposa, ¿no? Estaba esperando a que acabase el banquete su marido, pero
no pudo vivir porque sintió un remordimiento muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo yo convertirme en la esposa de este hombre maravilloso cuando yo me he depravado tanto, ¿no? Entonces, esta mujer escribió una carta. Yo, honestamente, sinceramente, pensé que habías muerto y me convertí en una prostituta. Mi cuerpo está completamente depravado. Yo no puedo vivir con una gran persona como tú. Lo siento mucho. Espero que conozcas a una buena chica de verdad y que vivas felizmente. Y escribiendo esa carta, dejó la carta, cogió un tren nocturno y se fue, ¿no? Y después de tiempo, ¿no? El hombre vio de que su esposa, futura esposa, no estaba, solo había una carta. Y entonces leyó esa carta, ¿no? Y este hombre, no importa, no importa lo que hayas hecho en el pasado, porque yo te amo, yo lo he perdonado todo. Y por eso este hombre cogió el tren y fue detrás de ella, buscando en una gran ciudad. No la encontraba por ningún lado. Y finalmente no encuentra a esta mujer. La historia termina así triste, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a la mujer? Estuvo tan dolorida, ¿eh? Que se fue a un puente, ¿no? Donde había un río, se tiró y se suicidó. Es una historia así. Y yo viendo esta película, yo lo que sentí es que nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido, el Señor nos acepta, Él nos ama. Y eso está escrito en la Biblia, no es problema eso. El Señor ha perdonado mis pecados eternamente, ha sanado mi corrupción, me ama incondicionalmente, está escrito así en la Biblia, pero nosotros no lo sabemos, caemos en nuestra propia culpa. También lo hizo Judas Iscariote, vendió a Jesús por 30 monedas de plata y lo traicionó. ¿No? Pero el Señor amó a Judá hasta el final. Judas traicionó el amor del Señor hasta el final. ¿Qué hubiera pasado si Judas Iscariote no se hubiera suicidado? ¿Qué hubiera pasado? Él pues seguiría sin dormir, no habría comido, solo llorando, ¿no? Este tipo como yo, este traidor, cuánto me amaba el Señor, ¿eh? Y yo lo traicioné. Si Judas hubiera esperado hasta que el Señor hubiera resucitado, el Señor, yo creo que habría ido a Judas el primero Iscariote, ¿no? Pedro negó 3 veces, no haber conocido a Jesús 3 veces, ¿no? Pero lo amó especialmente. ¿Y a Judas no lo habría amado el Señor? Él mismo se suicidó, Judas. Y en cuanto vemos a estas personas que se suicidan, algunas personas terminan sus vidas porque no pueden soportar la culpa, ¿no? Tampoco, incluso si esa no es la razón, suicidarse es al fin y al cabo asesinar tu propia vida. ¿Deben de hacer eso? Dios le dijo a Adán, no comas, morirás en el día en el que comas. Es decir, comió, se suicidó, eso es suicidio. Ahora dice el Señor, confía en mí, es confiar en el amor. Creer en Jesús significa aceptar ese amor hasta que Dios nos amó así y nos dio a su Hijo unigénito, ¿no? Si no lo aceptas, mueres, ¿no? Las personas que se están muriendo de hambre, que tienen sed y tú les das comida y agua, pero ellos no quieren, ¿eso qué es? Suicidio, se están suicidando, ¿no? En todos modos. Si vemos en Oseas 3, 1, 3, ¿no? Si vemos así, le dijo al profeta Oseas, ve,
ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. La esposa de Oseas abandonó a su esposo Oseas y siguió a otro hombre. Pero sin embargo, el Señor le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañera, aunque adúltera. Oseas, esta mujer adúltera, la compró con dinero y la tomó como esposa, ¿no? Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Y lo mismo yo haré yo contigo. Yo te amaré constantemente, tú también hazlo. ¿Por qué ocurrió esto? Dios mostró a través de Israel cuánto los amó, incluso los israelitas que traicionaron a Dios, ¿no? Y a través de Oseas, ¿no? Amaba solo a los israelitas, no a todos nosotros. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Lo compró con dinero, ¿no? Pagando precio. Por eso, si vemos en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Una mujer que se casa cuando es joven, y se convierte en esposa, ¿no? Y ahora está abandonada. En la palabra de Dios, por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? Se depravó y por eso lo abandonó, ¿no? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿No es una palabra increíble? Dios es amor. El amor de Dios es interminable, no tiene fin, no hay condiciones. Por eso el amor de ágape es amor incondicional, amor absoluto, amor eterno, amor santo, ¿no? Ningún pecador perecerá ante ese amor. Dios es el que vino a este mundo usando el cuerpo humano de una mujer. Y al fin y al cabo, prestó ese vientre para venir a Jesús. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para salvar al pecador. ¿Pero para qué? Para buscar su amada esposa. Entonces el Señor vino aquí a buscar a la mujer que abandonó a su esposo. El hombre de la historia que hemos contado antes no encontró a la mujer, pero Dios está buscando a las personas, ¿no? En esto, si vemos en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cuánto nos ama Dios? Dios, nosotros que éramos enemigos suyos, que estábamos alejados en medio de Él por medio del pecado, nosotros que estábamos perdidos, pero cumplió su obra de la salvación en la cruz. ¿Por qué? Para convertirnos en hijos suyos y a la vez
para ser sus amadas esposas. Dios no tiene una obra más grande que esta. Hijo de Dios, esposa de Dios, el Señor nos ama de manera interminable, ¿no? Por eso salvar a los pecadores y convertirlos en la pareja de amor de Dios y entrar en la gloria, en el reino glorioso de Dios, es algo increíble, ¿no? Cuando yo me di cuenta de esto en la Biblia, dije, wow, madre mía, ¿no? ¿Cómo puede ser esto así? Si vemos en Salmo 144, 3, 4, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. ¿Por qué Dios ama tanto a las personas que están viviendo en vano, que están viviendo en el pecado? ¿Por qué piensas en ellas? ¿Por qué cumpliste la obra de la salvación para salvar a pecadores como nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Señor nos quiere, nos toma más precioso a nosotros que más que todas las cosas del mundo, porque somos hijos. Para convertirnos en su pareja amorosa, para salvarnos de nuevo y para convertirnos en hijos suyos, para tomarnos como sus amadas esposas, para que entremos en esa gran gloria. Entonces, si vemos en Juan 3:29, ¿qué dijo Juan el Bautista? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista es un amigo que lleva a la esposa al novio, al hombre, ¿no? Él hizo esa obra. Entonces, cuando yo escuché el evangelismo de Juan el Bautista, muchas personas se acercaron a Jesús y por eso él dice que yo ya he hecho mi trabajo, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 11:2, ¿qué está escrito? En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros somos inmundos, somos como una mujer caída, pero para presentarnos como una virgen pura en Cristo, para salvarnos y limpiarnos a través de su palabra y para convertirnos en las esposas de Cristo dentro de esa gloriosa iglesia. Para entregarnos, para presentarnos como una virgen pura a Cristo, ¿no? ¿No es una palabra muy asombrosa? ¿Cuánto nos ama el Señor a nosotros? Ustedes saben el Cantar de los Cantares, son canciones muy bonitas, ¿no? ¿Cuánto ama un esposo a su esposa? ¿Y cuánto ama la esposa al esposo? ¿No? Y es tan profundo, por eso, y como es tan profundo, yo no leo muy bien el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero aquí en Cantares de los Cantares yo no leo mucho. ¿Por qué? Porque es muy profundo, ¿no? Habla de mejillas, tus ojos, tus labios, ¿no? Como si fuese una carta de amor, ¿no? Algunas personas cuando escriben cartas de amor lo hacen así, pero no lo hagan así, ¿eh? Pero si vemos el Cantar de los Cantares, esta es el amor, la canción del amor entre el Señor y nosotros, ¿no? Seguimos en Cantar de los Cantares, en capítulo 2:2. Como el lirio entre los espinos. Capítulo 2, versículo 2, ¿no? Esa mujer amada, como el lirio entre los espinos, ¿no? Los espinos, ¿no? Son muy feos, pero ¿en medio de qué es? Hay lirio, que es bonito, ¿no?
¿Mm? Este mundo que está lleno de cosas malas, el Señor nos hace como si fuese lirios, ¿no? Si sopla el viento, serán apuñalados a través de las espinas y el aroma vibrará incluso más, ¿no? El aroma de los lirios que Jesús está en el campo soplando, ¿no? Como dice el cántico. También es una expresión muy bonita, ¿no? También, si vemos también en Cantar de los Cantares de versículo 10 al 12, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿No es una palabra muy dulce? Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El Señor nos habla así a nosotros, ¿no? Porque ha pasado el invierno, se ha acabado el juicio, ahora se han mostrado las flores en la tierra. Los pájaros vienen libremente. El Señor nos está ya enseñando de que el Señor vivirá con nosotros así, ¿no? Es una expresión encantadora. Vamos a buscar un momento Cantar de los Cantares, vamos a verlo. Después de Cantar de los Cantares después de Eclesiastés viene Cantar de los Cantares. No, vamos a buscar Cantar de los Cantares capítulo 4, versículo 12. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, ¿no? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado es un huerto. ¿Por qué cerrado? Para que no entre nadie, para que pueda andar él solo, ¿no? Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada. Fuente cerrada, ¿por qué? Para que pueda beber él solo, ¿no? Y fuente sellada, ¿no? Para que nadie lo pueda tocar. Este amor quiere monopolizarlo, ¿no saben? Un huerto cerrado. Fuente cerrada, fuente sellada. Y también vamos a buscar también un momento Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué significa aquí? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que dentro de ese amor disfrutes y que estés alegre en ese amor. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Está diciendo que no, para que no salga ese agua para afuera, ¿no? Y que sean para ti solo y no para los extraños contigo, ¿no? Este amor no se comparte con otras personas. Entre los cristianos sí que tenemos que dar nuestro amor. Y luego en la comunión, en la relación amorosa entre Dios y yo, ese amor no puedo compartirlo así sin más con nadie, ¿no? Ese es el amor que Dios quiere con nosotros. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, que es tú, y alégrate con la mujer de tu juventud.
esta mujer, el esposo y la mujer, esta relación amorosa, ¿no? Es así como lo enseña, lo muestra el Señor. Ahora, nosotros, ¿no es algo asombroso y hermoso decir que somos la esposa de Cristo? Vamos a ver uno más. Yo esto me lo podría haber memorizado, pero vamos a buscarlo otra vez. Cantar de los Cantares 8. 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. ¿Qué dice? Hablando del amor, ¿qué dice? Si vemos en el 6, dice que porque fuerte es como la muerte el amor. Uno cuando muere tiene miedo, la gente tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero este amor no tiene miedo a la muerte. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Esa llama del amor, ni las muchas aguas pueden apagar ese amor, ni los pueden ahogar los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Yo esto lo dije una vez en Nilsan, en un lago. Una mujer iba allí cada mañana y daba la vuelta alrededor de ese lago y se encontró con un hombre. Y viendo ese hombre a esa mujer, la mujer le gustó, ¿no? Pero esta mujer, como tenía esposo, este hombre no podía hacer lo que quería, pero realmente le gustaba. Entonces sí, necesito encontrar a su esposo y obtener su permiso. ¿Pero su esposo le va a dar permiso? ¿Qué trato hizo entonces? Le dijo al marido, te daré 5.000 millones. Si me das tu esposa, te daré 5.000 millones en su lugar. Y el esposo tenía un problema. ¿Oh? ¿5.000 millones? Uy, si tengo ese dinero, me puedo comprar una buena casa y puedo vivir luego bien con mis hijos. Y dijo, bueno, vale, ok. Entonces, recibió 5.000 millones y le dio a su esposa. ¿Lo ha hecho bien o no? ¿Eh? ¿No pueden responder? Alguien dijo, oyes, con que me des 4.000 millones. Pero eso realmente es algo sin sentido, ¿verdad? Algunos príncipes en Inglaterra amaban a una viuda y no es virgen, sino una viuda que renunció hasta incluso el trono por el amor. Abandona el trono por amor, ¿no? Incluso una persona da todo el dinero y trata de reemplazarlo con amor, ¿será despreciado? Suena gracioso, ¿no? ¿Se puede comprar el amor con dinero? No. Yo vi una situación real en el periódico, entonces y lo hice como una memoria. Ustedes saben de que el Titanic se hundió, ¿no? En ese momento era el barco de las cosas móviles, ¿no? Era el más grande. En ese momento que se construyó en Inglaterra, un gran barco era. Entonces en el primer viaje era para los Estados Unidos y después de pasar por Canadá se golpeó con un iceberg y se hundió. En ese momento 1.514 personas murieron y solo 710 personas fueron rescatadas. Este barco dijeron que estaba tan bien construido que ni siquiera había muchos botes salvavidas, ¿no? También en la película está bien puesta, ¿no? En la vida real.
No se conoce si el contenido de la película es real, pero también se encontró el barco dentro del mar, ¿no? Pero después de eso, habían 50 marineros en el Titanic y solo de uno de ellos vivió. Y esta persona, no sé si era todos los capitanes, todas las personas que trabajan ahí, murieron. ¿Y cómo vivió esta persona de los 50 marineros que habían? Llamado el marinero Charles Lightoller, ¿no? Era un marinero de segunda clase que sobrevivió y que fue responsable, ¿eh?, de salvar a muchas personas en estos botes, ¿no? Para ayudar a la gente. Uno de los marineros sobrevivió y este hombre luego se escribió una memoria. Lo que dice es que cuando el Titanic se hundió, ¿no?, solo los niños y las niñas estaban en el bote salvavidas primero, ¿verdad? Agarrando el arma, ¿no? A los hombres, a las niñas y a los niños primeros, pequeño, ¿no? En ese momento se despide de su familia, ¿no? Y muchas mujeres. No puedo vivir sola sin mi esposo. Entonces, en lugar de decir adiós, muchas personas murieron porque eligieron permanecer en el Titanic que se hundía. Pero no había tantas mujeres que dejaron a sus maridos y se fue en bote salvavidas, ¿no? Así, todos se hundieron y hubo muchas muertes, ¿no? Entre ellos, era la segunda persona más rica del mundo, el fundador de los departamentos de tiendas llamadas Macy's en Estados Unidos. Esta persona murió también y esta esposa no dejó a su marido, aunque le decía a su marido que montase en el bote. Ella no lo negó todo y dijo: iré contigo. Y le dijo a esta mujer, a su esposo: iré contigo donde sea que estás en este mundo. Me iré contigo donde sea. Es decir, no dejó a su marido. Y finalmente se negó a montar en este bote de rescate, salvavidas, ¿no? Entonces este hombre, con la edad de 63 años, tomó el brazo de su esposa y se sentó en la cubierta hasta el final. Y viendo, este marinero lo vio y lo escribió. Entonces, más tarde, se construyó un monumento para esta pareja. ¿Y qué estaba escrito? El amor no puede ser hundido con el agua del mar. Esta es la llama del amor. Ni siquiera el agua del mar puede hundir el amor. Es lo mismo que está escrito en Cantar de los Cántares 8:8. Que las muchas aguas no podrán hundir este amor, ni los ríos tampoco, ¿no? Una persona que está muriendo en un estado inevitable, pero el mismo destino, incluso si él muere o ella, ¿no? Muere. Eso es real amor absoluto. Si vemos en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Esto es increíble, ¿no? Es una palabra muy grande.
Ahora, nosotros somos personas que hemos recibido ese gran amor ahora el resto de nuestras vidas. Tenemos que sentirnos atraídos por ese amor de amar al Señor y vivir para el Señor. Seguimos en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor si renuncias a tu propia vida por un amigo. Los mejores amigos, ¿quiénes son? Marido y mujer, son amigos, ¿no? Es decir, es la relación más amigable, ¿no? Nos salvó nuestra vida. Y para ser su mejor amigo, para que seamos su mejor esposa, el Señor dio su vida, ¿no? Si vemos en San Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Debemos de amar a Dios como Dios amó al Hijo unigénito. No es un amor así sin más. Dios le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Renunció a su vida, por lo que decir que habite en mi amor es decir que regocijamos en ese amor, ¿no? Por eso, de que permanezcas en mi amor, dice que si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque el amor, es decir, obedecer la palabra del Señor, ¿no? Al fin y al cabo, amar hasta el final es obedecer la palabra de Dios. Seguimos en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el Señor murió por nosotros, ese amor. Nosotros nos hemos convertido en esclavos de ese amor. Nos hemos convertido en prisioneros de ese amor. Ahora, la vida de los cristianos, una persona que se ha dado cuenta de ese amor y de que se siente atraído de ese amor y que se ha convertido en prisionero de ese amor de Dios, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 1, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como el Señor nos ama. Si vemos en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Nosotros hemos recibido, y como hemos recibido ese amor, nosotros vivimos con ese amor. Nosotros vivimos atraídos, prisioneros de ese amor de Dios que es tan grande, ¿no? Por eso, como ese amor es tan grande, nosotros nos hemos convertido en prisioneros de ese amor de Dios. Seguimos en Génesis 22:12, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo y llévalo hacia el monte de Moría y entrégalo como sacrificio, ofrendas como holocausto, como si fuese un carnero. ¿Y qué habrá dicho Abraham? De todas las cosas que tiene, de todas las herencias que tiene, más que su mujer, más que su vida. Este niño que está creciendo muy preciosamente, seguramente tendrá ya unos 14 años, Isaac, y le dice Dios que lo entregue como si fuese holocausto. ¿Qué hizo Abraham? No puedo hacer eso. ¿Le dijo eso? ¿Le dijo que le diese un poco más de tiempo? No, se despertó muy temprano en la mañana y dijo, vámonos al monte Moriah. Y en Génesis 22:12 si vemos que cogió a su hijo unigénito, que iba a matarlo como si fuese una oveja, y dijo, Abraham, Abraham, stop, porque ya conozco que me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, has pasado la prueba. Seguimos en San Juan 21:15. Jesús resucitado se apareció ante los discípulos, ¿no? Y le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque Pedro, ¿no? Pedro probablemente estaba avergonzado y no podía levantar su cabeza, ¿no? Porque la palabra que Jesús le había dicho, ¿por qué?
Él tuvo miedo, temió a la muerte porque negó también a Jesús 3 veces, ¿no? ¿Pero qué le dice? Pedro amó al Señor, pero como un reconocimiento, como sentimiento y coraje para el Señor, ¿no? Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz y se dio cuenta de ese gran amor, ¿no? No un amor humano, un amor compasivo, un amor de coraje. Eso no es lo que el Señor no quiere. No estaba condicionado, calificado para amar al Señor, pero ahora el Señor, después de haber resucitado, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya sabía completamente de que todos sus pecados habían limpiados con la sangre de Cristo. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó Jesús, y Pedro 3 veces le contestó, sabes que te amo, sabes que yo te he fallado, y ya sabes que yo realmente te amo. Apacienta mis ovejas. El Señor confía su obra a los que le aman. Porque nosotros, al amar al Señor, amamos al Señor. Y no solo amamos al Señor, sino que vivimos y morimos por el Señor. Si hemos en Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivamos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por lo que si vivimos o muramos somos del Señor. Y como amamos tanto al Señor, podemos vivir y podemos morir por el Señor. Abraham, cuando ya estaba cogiendo esa imagen de Abraham de llevar a su hijo para el monte de Moría para ofrecerlo como sacrificio, ¿no? Es igual a la imagen de Jesús, es igual a la imagen de que Dios llevando a su hijo unigénito con la cruz en el Gólgota, ¿no? El Señor confirma nuestro amor. El Señor nos pregunta a nosotros si le amamos, ¿cuánto le amamos? Si le amamos más que a nada de este mundo, y nosotros ahí debemos de saber responder. Y no pueden mentirle. Y el resto de nuestras vidas realmente tiene que vivir acorde a lo que nosotros decimos. Tenemos que vivir por el Señor, tenemos que morir por el Señor. De hecho, incluso si morimos 100 veces por el Señor, no podemos pagar ese amor de que el Señor ha tenido con nosotros. Pero, ¿qué pasa si la persona que ha recibido ese amor no ama al Señor y vive a su propia discreción? ¿Qué pasará? Si vemos en San Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dios, la persona que se da cuenta del amor y ama al Señor, Dios amará a esa persona más. Y el Señor vendrá a por esa persona y lo llevará de regreso al lugar donde el que vivirán eternamente, compartiendo ese amor infinito, incondicional con el Señor. Las personas que realmente se aman, quieren vivir eternamente juntos por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es el cielo? Es el lugar en el que donde el Señor nos ama, en el que vamos a estar enamorados y vamos a estar viviendo realmente los que se aman de verdad para siempre. Nosotros tenemos que amar verdaderamente al Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor, como es la palabra de la persona, del Señor que nos dice que nos ama. Por eso el Señor, al amarnos, también ama a las almas que están perdidas, ¿no? Y como amamos al Señor, predicamos el Evangelio. Seguimos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y con ese amor
Nosotros hemos entendido. Y con ese amor nosotros amamos al Señor. Y porque amas, puedes ganar cualquier tribulación y sufrimiento en el Señor. Seguimos en Romanos 8, 35 hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, espada. Tribulación, sufrimiento, peligro, espada, morir de hambre, cortarnos la garganta con un cuchillo no quita nuestro amor por el Señor. Morir de hambre, un cuchillo que nos va a degollar, eso no nos puede separar del amor con Cristo. ¿Viven así? ¿Se aman así? Tienen que decidir amar, ¿no? El Señor no solo nos da amor, y Él quiere que seamos amados también, ¿no? Y el Señor también quiere ser amado por nosotros. Si vemos en Salmo 97, 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Porque como amas a Dios, tienes que odiar el mal, tienes que mantenerte alejado del pecado. Porque amamos a Dios, por lo que nosotros no podemos amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Seguimos en Salmo 45, 10, 11. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Qué significa esta palabra? Cuando tú te casas, tienes que olvidarte, se te olvida de tu familia, ¿no? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Qué significa esto? Que la tontería de vivir aquí en este mundo, la alegría de vivir en este mundo, que no lo piense, que no pierdan la cabeza allí. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, ¿no? Y entonces, y deseará el rey tu hermosura. Nosotros, si solo amamos al Señor, el Señor le gusta realmente, y eso al Señor es belleza, al fin y al cabo. ¿Se ve hermoso porque la apariencia es hermosa? No, porque el amor es hermoso. No hay nada más noble que el amor. Entonces, no hay nada que los cristianos tengan que hacer. Los cristianos que han sido vestidos del amor de Dios. Y vemos en Efesios 6, 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Si vemos en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. El Señor dice que habrá, el que no amare al Señor sea anatema, el Señor viene, es algo que es una palabra temerosa, ¿no? Porque cuando el Señor viene, trae a su ser querido y castiga a los que no lo aman, ¿no? Ahora nosotros realmente debemos de amar al Señor y debemos de obedecer al Señor. En Génesis 24 hay un hermoso pasaje, ¿no? Para Abraham, ¿no? Para buscar la mujer a Isaac, cuando envió a un sirviente leal de Abraham, a Eliezer, ¿no? Que no tomes a una esposa en esta tierra de Canaán, sino que ve a mi ciudad natal y toma una esposa entre mis parientes, ¿no? Para Isaac. Entonces se fue, ¿no? Cargado de asnos, no de burros, y todo tipo de cosas buenas, y se fue a buscar la mujer de Isaac. Y ahora, y cuando va,
y se sienta en un pozo y reza a Dios. Dios, estoy aquí para elegir a la esposa para el hijo de mi amo. Cuando yo me sienta aquí y si viene una mujer virgen y le digo que me dé agua, no solo me da a mí, sino que también se lo dé a mis burros. ¿Mm? Entonces, que eso sea señal de que es la esposa del hijo de mi amo. Y tan pronto como terminó de orar, Eliezer, vino una mujer virgen, era hermosa. Era virgen y nunca había estado cerca de un hombre. Y le dijo, ¿puedes darme un poco de agua? Y esta mujer era Rebeca, ¿no? Y Rebeca cogió agua y se le dio al siervo. También daré agua a tus asnos, a tus burros, ¿no? Ustedes saben de que los necesitarían mucha agua estos asnos y estos burros, ¿no? Porque han estado andando mucho, ¿no? Y seguramente este pozo era hondo, pero había mucha agua también, porque tiene que haber mucha agua al fin y al cabo. Y este Eliezer agradeció mucho a Dios por haberlo hecho conocer así tan rápido, ¿no? Y por eso finalmente tomó a Rebeca y la convirtió en esposa de Isaac. ¿Qué significa esto? Abraham es la imagen de Dios, Isaac es la imagen del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, ¿no? Y la esposa de Isaac se refiere a la iglesia, a los santos salvos. Pero ¿cuál es la calificación? Hay mucho que hacer en la casa de Abraham. Hay mucho que hacer en la iglesia, en la casa de Dios. Tienes que ser diligente. Hermanos, la novia de Cristo, la esposa de Cristo tiene que ser diligente, ¿saben? No es una esposa de así de jugar y comer. Tiene que trabajar duro. Nosotros como cristianos nos gusta ser esposa de Cristo, pero al mismo tiempo tenemos mucho que hacer por el Señor porque lo amamos. Seguimos en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay mucho trabajo por hacer para servir al Señor. Sed diligente, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que vivir muy duramente por el Señor. Si vemos en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mujer virtuosa. Si vemos en Proverbios 31:10, si vemos aparece, ¿no? En el final, ¿no? Habla de una mujer virtuosa. El esposo confía en ella y la esposa le hace bien al esposo. No son perezosos, comen juntos, dan comida a la gente de toda su familia, a todas las casas. Y aunque nieva, no tienen miedo. ¡Cuán diligente es!, ¿no? Esto es la apariencia del estado de la iglesia. La iglesia es una esposa viuda en la casa de Dios, ¿no? Nosotros, el cristiano es quien hizo al Señor un esposo, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuál es la cosa o apariencia más hermosa? ¿La apariencia? No. Por eso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es, en 1 Pedro 3:4, ¿qué es lo más hermoso ante los ojos de Dios? Amar al Señor y tener mucho trabajo que hacer para el Señor y vivir diligentemente por esa obra, ¿no? Repartiendo su comida a la gente de la casa, acercándose a los hombres, no sabe cuán diligente es esta persona. Esto al fin y al cabo es lo que hace la iglesia, ¿no? Esta es la obra de la esposa de Cristo. Y una palabra
más al final. Seamos en Apocalipsis 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y es resplandeciente, porque el lino fino es de las acciones justas de los santos. ¿Esto qué es? De que cuando el Señor vuelva por la segunda vez, habrá una fiesta de boda, ¿no? De las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿no? Así es como van a vestir los santos. El Señor no solo nos ha salvado, sino que nos ha hecho limpios, nos ha hecho santos, y nosotros también debemos de vivir una vida limpia y santamente, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y para eso, cuando nos encontremos con el Señor, estaremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿no? Nosotros, como esposas, esperando de encontrarnos con el esposo, tenemos que estar esperando limpiamente, ¿no? Cuando te muestras delante del novio, ¿no? La novia tiene que venir en la figura más limpia y más hermosa del mundo. Nosotros, cuando recibimos la salvación como pecadores miserables. Proseguimos en Efesios 5, 26, 7. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La mujer que se creó a partir del costado de Adán, del hueso de la costilla de Adán, ¿no? Fue hecha sin pecado, limpia. Nosotros, el Señor nos quiere poner limpios, quiere que seamos santos sin mancha, ¿no? Independiente de los pecados pasados. ¿Y cómo una persona salva puede vivir así sin más, como le dé la gana? Seguimos en Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No sabe cuán precioso era este Jerusalén, que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros tenemos que ser así, ¿no? Tenemos que estar limpios, tenemos que ser santos, hermosos. No tienen que esforzarse tanto para verse demasiado bien delante de las personas, solo con verte bien tú mismo. Pero los cristianos no tienen que ser limpios, pero a los ojos de Dios también. Es mucho más importante eso, ¿no? Porque si vemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor venga en gloria, nosotros también seremos partícipes en esa gloria. Nosotros, debemos vestirnos, para poder estar delante del Señor en esa gloria, tenemos que estar limpios, tenemos que estar vestidos, ¿no? De lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha. Nosotros, como esposas de Cristo, no debemos de decepcionar al Señor, ¿vale? Nosotros tenemos que vernos bien ante el Señor. Y si estamos limpios ante el Señor se regocijará. Y si el Señor se regocija, Él se va a llevar a cabo de todos nosotros. Y en el momento en el que venga por nosotros, Él se regocijará aún más. Mientras nosotros anhelamos el regreso del Señor, debemos de prepararnos como esposa de Cristo para encontrarnos con el Señor con total limpieza e integridad. Vamos a terminar con la oración. Dios santo, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de medio de ti, en medio del pecado, tú que eres lleno de misericordia, tú tuviste amor, nos amaste primero, nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has convertido como la esposa de Cristo, Señor. Todo eso te lo agradecemos. Tú nos salvaste, Señor, y nos has hecho santos y nos has hecho personas aptas para entrar en esa gran gloria que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Nosotros te amamos realmente. Nosotros te amamos, Señor, más que todas las cosas, porque, Señor, te pedimos de que nos ayudes, sea la tribulación que venga o nuestra fe se debilite, Señor, que podamos vivir por ti, que amemos a ti, Señor, y Señor, te pedimos que a través de tu palabra nos santifiques y nos renueves cada vez más, para que dentro del día en el que vendrás, Señor, que queda muy poco, podamos estar delante de ti sin pasar ninguna vergüenza, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.